como seres humanos, ¿religiosos o somos espirituales? La espiritualidad es el marco, es el fondo, es el hambre. Y la religión para mí es la oportunidad y posibilidad, no obligación, de contar con banderitas por el camino. La forma en la que se ve a Dios, en la que se ve la espiritualidad y el cómo reacciona a esa espiritualidad difiere mucho entre las religiones. Lo que verdaderamente importa es la relación personal de amistad con Dios. Piensa en lo que están diciendo. O sea, es una relación con Dios. O sea, es Dios el que hizo todo. A mí la fe católica o la religión musulmana o la que sea, no me gusta. La conoces. Ya no cabe el así es y la maldad, porque ya hay libertad en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, para irse por otro lado. Lo importante es que tú te encuentres con Dios. Y de veras, conozco gente que ha encontrado a Dios llorando de rodillas abajo de un árbol. Sí. Y no lo va a poder encontrar en una capilla. No importa. Yo sí creo que es un don, que es un regalo, que no cualquiera lo puede tener. O sea, porque sí es de otro mundo ver un pedazo de pan a un Dios. O sea, eso es un don. ¿Lo encontraste? ¿Te sientes querido? Dios es tanto más grande de nosotros que tiene todo para usar la manera que sea mejor para que tú lo encuentres. Yo sí quiero creer en Dios. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque soy mucho más feliz creyendo en Dios. No hay nadie aquí que te pueda decir que Dios existe. Me ha pasado que estoy hincado en la capilla viendo la Eucaristía y digo, estoy loco. ¿Por qué sigues yendo? Porque el punto ahí, esta es una gran pregunta. Pues bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me quita la paz y al final lo pongo en la mesa porque busco también paz. Y es sobre esta búsqueda que creo que está en el corazón de todos, o sea, de donde seas, de la edad que tengas, es esta búsqueda de sentido, es esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de propósito, que al final siento que esas tres cosas, si quisieras una herramienta para enfrentarte a la vida, quisieras esa. Es un propósito, un sentido y a un Dios, el que sea, con la cara que sea, pero algo más grande que tú. Y vivimos en tiempos donde hay estructuras tradicionales, las religiones están perdiendo un poco de fuerza y no, por otro lado. O sea, porque creo que estamos justo en hoy en día he visto reels donde muchos jóvenes están regresando, ahorita está de moda ya un poco la religión. Pero sí está también ya no queremos estructuras, ya no queremos que nos digan por dónde, nos cuestionamos mucho más, o sea, ya no es porque sí, porque lo digo yo, así como te lo decía tu papá y te lo decía el sacerdote, ya ahorita es, pero ¿por qué? O sea, ya nos cuestionamos, pero somos una generación que seguimos, o sea, creo que hay mucho vacío, anhelo profundo de una conexión con alguien, con algo, estamos desconectados muchos, significado y guía, ¿por dónde? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de dónde encontramos a Dios, cómo lo buscamos, qué cara le ponemos, un poco el papel de la espiritualidad, la diferencia entre espiritualidad y religión, todos estos temas. Entonces, no queremos imponer creencias a nadie, sabemos que es muy personal, que esta búsqueda es muy personal, o sea, no hay recetas como nada, pero es un espacio honesto para explorar, compartir, platicar cada quien de sus experiencias. Entonces, pues, bienvenidos en sus marcas, listos, fuera. Muchas gracias. No sé hombre, gracias a usted. La primera pregunta es un poco religión contra espiritualidad. No contra, porque la palabra no es contra, es... Religión, como dirían los niños ya, religión slash. Sí, y esa es la primera pregunta. O sea, ¿somos, como seres humanos, religiosos o somos espirituales? Padre. Pues mira, yo creo que si somos muy honestos, tenemos que reconocer que a lo largo de toda la historia el hombre ha demostrado ser profundamente religioso. Y por religión me refiero a una relación de salvación con una realidad última. Llámale el sol, los planetas, la luna, el mar o el estado o algo. ¿Sí? Pero una realidad superior que te puede salvar ante la precariedad de la experiencia humana, ante muchas preguntas que tenemos, que incluso la ciencia
no logra responder, porque la ciencia te puede decir cómo funcionan ciertas cosas, pero no es capaz de responder por los porqués. ¿Sí? Nos dice cómo funciona. Me decía una persona, una maestra que conocí, me decía, mira, la Biblia nunca te va a enseñar cómo funciona el cielo, los planetas, pero sí te va a ayudar a enseñar cómo llegar allá. Entonces, hay una necesidad del ser humano de relacionarse, y eso lo vemos hoy en la búsqueda que hay en el mundo de una espiritualidad, de un sentido, del wellness, de tantas cosas para encontrar un poco de paz en un mundo tan ajetreado. Y creo que esa búsqueda ya nos dice algo de la espiritualidad del ser humano y nos va dando una pista de que el ser humano tiene muchas preguntas, necesita encontrar respuestas, y que a veces la respuesta es mucho más grande que él. Y por eso andamos buscando, mirando hacia arriba. A todos nos inspira muchísimo, ¿no? Creo. De pronto, pues, mirar en un cielo estrellado, mirar hacia arriba, subir una montaña, son como expresiones de ese anhelo, de esa búsqueda profunda. Y lo vemos también por ejemplo, en restos arqueológicos, como en las grutas de Altamira, o en Neandertal, o en algunos otros lugares, ya hay ritos fúnebres que no eran necesarios, pero eran como una expresión de encomendar a esa persona para tratar de encontrar un sentido. Y lo vemos, Mircea Eliade, que era un sociólogo, filósofo de la religión, fenomenólogo de la religión, ve estos patrones en todas las culturas que él le tocó estudiar el siglo pasado. Es muy interesante ver que entonces no es una cosa de Europa, sino que en todas las culturas se da ese fenómeno religioso, y podemos ir encontrando algunos patrones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una gran necesidad de espiritualidad. Y yo creo que el ser humano, todos, nos guste reconocerlo o no, todos somos buscadores. Todos estamos buscando un propósito, un sentido, y necesitamos una relación con algo más grande que nosotros, que nos ayude a superar los retos y las dificultades propias de la existencia humana, y también a tratar de entender cosas que nos sorprenden, que son bellísimas. La sonrisa de un niño, que lo regañas y luego va y te da un abrazo y te dice, te quiero, mamá. Eso no lo explica la ciencia. O sea, eso hay una cosa impresionante que dice, tiene que haber algo más profundo. Entonces creo que ese sentido de búsqueda, al mismo tiempo, si crees que Dios está ahí y que Dios existe, pues al menos el Dios de Jesucristo es sumamente respetuoso y no se impone, sino que se propone. Te ofrece posibilidades, pero tu corazón es un terreno sagrado y Él va de puntitas, se descalza. Estaba esperando escuchar ese nombre de Jesús más adelante en la plática, padre. Pero no sacaste luego, pero está bien. Muy bien. Gracias. ¿Tú, Arro? Yo, pues, a ver, como que creo que cuando se me da la pregunta como espiritualidad y religión, creo que son como dos. O sea, creo que el padre lo hace bien porque explica como que son dos cosas que están muy interligadas. O sea, pero creo que la connotación actual de religión, cuando dicen como que esto de creo en Dios pero no en la iglesia, es un pensamiento que es religión organizada, ¿no? Y a mí me gusta mucho, o sea, como que pensarlo de esta manera. O sea, creo que la parte espiritual del ser humano es muy importante. Creo que eso es algo que la gente busca volver ahí. A mí me gusta mucho cómo lo dice Jordan Peterson, si no me equivoco, que dice, matter is not what matters, ¿no? Como que nos fijamos mucho a veces en las cosas de ciencia, de técnica, pero eso no nos enseña cómo vivir. Y creo que eso es lo que nos da la espiritualidad, ¿no? El saber cómo vivir. Y creo que en esa búsqueda de saber cómo vivir, como que tenemos dos maneras de caminarlo, que es intentarlo por ti mismo, que es algo como que es algo muy bonito también, ¿no? O sea, creo que la experiencia espiritual va creciendo en uno, como decía el padre, o sea, como que es un área muy íntima, muy personal, en la que vamos conociéndonos a nosotros y al mundo también. Pero también la religión nos da como caminos, no sé, o sea, yo lo pienso y me gusta esto como la idea de Carl Jung,
que dice como que cuando vas a ciertos pasajes de la Biblia, o sea, como agarras tú la Biblia y agarras no sé, el libro de Job, no sé, que es una persona que pierde todo y que está diciendo como que Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Como que hay ciertas moralejas ahí para la vida en general. Podrías no ser de ninguna religión y como que son ideas que conceptualmente hacen sentido, ¿no? Y que ¿qué es lo que buscas cuando encuentras la religión? Es como esos shortcuts que hay en el fondo. Cuando intento llegar a esta idea, hay una idea profunda detrás, que a lo mejor si yo nada más leyera la Biblia en mi casa no podría hacerlo. O sea, no podría llegar a esa profundidad. Y también que cuando intentas interpretar, a lo mejor como en el caso de la Biblia, cánones más grandes, los principios de unicidad, o sea, decir como que todo embone para que haga sentido, se vuelve súper complicado hacerlo solo. Y creo que ahí es donde la religión juega un papel crucial, porque es como una especie de guía, ¿no? Te ponen, o sea, yo alguna vez discutía con mis amigos del tema de los dogmas, ¿no? Y me parece que una forma de ver los dogmas, en lugar de decir como que esto es lo que no se puede, esto tienes que creer a fuerzas, es más bien decir qué procesos mentales ya corrieron varias personas y dijeron, ok, a ver, si llevas este pensamiento hasta el final, vas a llegar a un lugar equivocado. Pero al revés, si corres todos estos pensamientos juntos en una dirección, van a concretarse entre ellos. Y eso no es un ejercicio puramente religioso, pasa en todos lados. Yo soy abogado y cuando interpretamos la Constitución, ese es un principio que se busca, que sea único, porque si no, el artículo primero no puede estar contradicción al artículo octavo, porque si no, ¿a cuál le haces caso? Entonces, ese tipo de cosas como que son assets que te da la religión, que te permiten vivir la vida espiritual de una forma más plena, más rápido, ¿no? Ok, gracias, Narro. Tere. Yo te voy a decir una cosa, creo que la espiritualidad es el marco, es el fondo, es el hambre, es el anhelo. Y la religión para mí es la oportunidad y posibilidad, no obligación, de contar con banderitas por el camino. Yo no soy muy buena ni para hikear ni para nada, ¿no? Pero cuando lo he hecho, bendito sea Dios que hay banderitas, porque de repente los árboles los veo iguales, el camino, y me siento perdida. Y el problema no es si me pierdo, los de abajo dicen llegaste tarde o no llegaste, es lo mal que la paso. Una, porque no llegué a donde yo quería llegar, que era la cima, para ver para abajo. Y dos, por la angustia que paso mientras me siento solo, tambaleándome. Eso es como yo lo veo. Y creo que una de las cosas que es importante es analizar si... Yo no creo que es espiritual o religión. Es como nombre y apellido. Tu nombre basta, porque al final hay seres humanos que aunque tienen este espíritu religioso, nunca se van a topar con una religión a su alcance. Punto. Pero Dios ya contaba con eso. Entonces, no es que sea una imposición. Para mí es un privilegio. Es tener como un GPS que te ayuda. Pero creo que el problema desde mi punto de vista, y a lo mejor aquí voy a pisar callos, pero es que por cultura, también por cultura, porque antes era lo que el papá dice, te callas y así es. Pues lo que la iglesia decía en cualquier iglesia, me da igual, o sea, aquí habrá católicos, pero podríamos tener de cualquier religión, ¿no? Sí. Antes lo que el papá dice da igual, y cuando creces dices, oye, pues es que me hubiera gustado, pero es que como fáchale. Y si no lo haces, estás perdido, ¿eh? O sea, si no haces esto, eres de los malos, de los tontos, de los limitados. Entonces creo que eso generó, la verdad, mala prensa para la religión, ¿no? La verdad lo creo. Pero tampoco es culparlas. Viene generacional, o sea, viene cultural, viene en un marco histórico. No puedo juzgar lo que hacían en la Edad Media porque no vivo ahí, porque tampoco se bañaban y tampoco... Es que no puedo juzgarlo. Entonces yo lo que siento es que se ha hecho una contraposición ridícula, porque llamarme Teresa es suficiente. Pero si me llamo Teresa Alarcón, me hace más fácil identificarme y que me identifiques. Pero si además yo digo soy Teresa Alarcón de Perestroifer, es que me estoy poniendo un broche de oro en mi identidad. Yo es como lo veo. Sí, claro. Sí, gracias. Yo también quisiera opinar tantito aquí. Primero, dar una aclaración para seguir con la conversación, pero teniendo muy claro las palabras, porque religión
vi en un podcast de Matthew McConaughey, que soy fan, que dice que la palabra religión, y a mí me gusta saber cómo es religare, o sea, volverte a unir con ese Dios. O sea, pero aquí me gustaría hablarlo, que eso me encantó y lo quería compartir, pero sí aquí quisiera hablar de religión como lo conocemos todos, o sea, como la religión católica, la musulmana, no como, o sea, espiritualidad, quisiera hacer esa unión con Dios. O sea, no sé si me expliqué, Sí. pero Sí. como así. Yo creo que todos somos espirituales, sí creo que todos es parte así como intelectuales espirituales, y sí creo que como el deporte, yo siempre le digo a mis amigas, a mí me gusta el golf, a mí me gusta correr, a mí me gusta el gimnasio, mi cuerpo me lo ejercito de alguna forma. Y de la espiritualidad también creo que hay muchos deportes espirituales donde te puedas hacer ese músculo espiritual. O sea, yo es lo que creo. Pero yo hasta ahora no he encontrado uno, o sea, como digo, ¿cómo encuentras tu deporte espiritual? ¿Cómo lo haces para saber cuál es el tuyo? Porque sí creo que luego muchas religiones hablan de que ellos tienen la verdad, y yo sí creo que hay unas verdades absolutas, que todas las religiones y como ser humano, así como somos espirituales, creo yo que es una verdad absoluta. Pero sí, ¿cómo le haces para encontrar tu deporte espiritual? Pues es una pregunta, creo que muy, muy buena, y es parte del ser buscador, ¿sí? O sea, cuando tú sientes o cuando tú experimentas que tiene que haber algo más que la cotidianidad, que tiene que haber algo más que te ayude a serenarte, a encontrar la paz, pues eso es sumamente importante, ponerte en camino. Y como todo, vas experimentando, vas probando, vas conociendo. Porque, a ver, la religión efectivamente es volverte a unir. Pero yo creo, como decía Tere, que una de las grandes tragedias es que en muchas ocasiones hemos reducido la fe a moral, la fe a reglas. Y entonces creo que eso es una tragedia, porque entonces le quitas el corazón. Lo que verdaderamente importa es la relación personal de amistad con Dios. Y entonces de esa relación es posible entonces comportarse de cierta manera. A mí me encanta usar un ejemplo de una persona que tú conoces, que le encanta el sushi y a su marido no. Y el marido a veces la invita y le dice, oye, ¿qué te parece si vamos al sushi? No lo hace porque le dé gusto, lo hace porque está enamorado de ella y quiere hacerla feliz. Entonces, cuando yo tengo una relación de amor con alguien, soy capaz de pronto de escuchar lo que a la otra persona le agrada. Y uno puede decir, a ver, yo tengo una espiritualidad libre donde yo hago todo como yo quiero. Es muy válido. Pero si tú estás en relación, tienes que tener en cuenta a la otra persona, como también la otra persona te tiene que tener en cuenta a ti. Si en una relación de pareja solamente atendemos las necesidades de uno de los dos, o los gustos de uno de los dos, sí, la relación está destinada al fracaso. En una relación espiritual con Dios, no es nada más que yo diga cómo me siento y qué necesito y qué estoy buscando, sino que yo tenga la capacidad de ponerme a la escucha, de ver qué es lo que mueve el corazón de Dios. Y luego eso pues nos lo ha dado a través de nuestra conciencia, en primer lugar, que es donde se manifiesta la ley natural. Por ejemplo, en todas las culturas sabemos que robar es malo. Y en todas, en unas te cortan la mano, en otras te meten a la cárcel, pero nadie dice, o mentir, nadie dice, estoy orgullosa de ser muy mentirosa. Hay un principio que está marcado en el corazón del ser humano porque así fuimos hechos. En la cultura judeocristiana creemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces podemos conocer a Dios también echando un vistazo a lo que hay en lo más profundo del corazón humano, como ese apego a decir la verdad. Ahora, ¿por qué digo la verdad? ¿Por qué te enseñas a tus hijos a decir la verdad? Porque es bueno para ellos. Aunque a veces les gustaría decirte que no fueron ellos los que se comieron el pastel que tenías preparada para tus visitas, ¿no? Okay. Gracias, padre. ¿Tú qué opinas? Pues, a ver, se me hace una pregunta muy difícil, la de cómo encontrar el deporte espiritual. Me gusta como la analogía, pero hay varias cosas que
que a lo mejor creo que serían un poquito diferentes, que es, o sea, en el deporte, pues, o sea, como que justamente esa es la idea. Ponemos unas reglas para que todos juguemos el mismo juego. Si me explico, o sea, si estás jugando fútbol y alguien agarra las cosas con la mano, agarra la pelota con la mano y se va corriendo y mete gol y dice, yo metí gol porque no se puede jugar el juego, ¿no? Se vuelve imposible. Y eso con tamaño de cancha, todo, eso es lo que se busca. Yo creo que en la religión, como que a lo mejor te diría que es o sea, podríamos seguir algunos de sus principios porque sí, efectivamente, cada religión pone algunas reglas o algunos límites para decirte como que por aquí nosotros no caminamos, ¿no? Pero yo creo que a mí, eso, y lo decía Tere ahorita, el problema es que yo creo que se ha vuelto como que muy difícil el encontrar como un camino de cómo vivir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo creo que da la religión, o así lo he vivido yo, que es cuando estoy con mis amigos y hablamos de temas de fe, como que nos damos cuenta que muchos de los actuares que nos gustan del otro vienen de una profundidad espiritual que los mueve a eso. Yo para mí, eso es como lo primero. O sea, si la gente ya está conectando con la parte espiritual y está dispuesta a transformar su vida desde la espiritualidad, ya para mí ese es como un súper gane, porque ya están viviendo la vida con un sentido. Yo creo que hay profundidad ahí. Y luego entonces ese era como lo primero que diría de la pregunta. O sea, ¿cómo encuentras tu deporte? Pues primero tienes que saber qué estás buscando, que es ese encontrarte contigo mismo, es encontrar la profundidad, probablemente encontrar el sentido de tu vida. Pero ya que empiezas a caminar eso, sí ayuda mucho el poder ver a personas que ya lo están viviendo como te gustaría vivirlo, ¿no? Y eso a mí, o sea, nosotros, mi grupo de amigos es en general también religioso, o sea, son también católicos religiosos, o sea, se toman su fe en serio. Y cuando hablo con ellos, pues sí les pregunto, oye, ¿y tú por qué empezaste a juntarte con nosotros? ¿Tú por qué vienes a estas actividades? Y te dicen, porque los vi a ustedes y dije, eso que ellos tienen es lo que quiero tener. Eso que ellos están viviendo es lo que quiero vivir. Y entonces, esa sería también una clave importante. O sea, al final del día, es difícil intentar crear todo el camino solo. Y eso no es solo en el camino de fe. O sea, yo cuando con mi matrimonio, pues, ¿qué es lo que más nos ayuda? Y nos sentar con matrimonios que tienen mucha más experiencia que nosotros y nos digan, aquí hay caídas, aquí hay peligros, tengan cuidado con esto. Eso nos ayuda. Y también aquí hay alegrías. Esto ayuda mucho. A mí me ha dado mucha luz en mi matrimonio y en mi vida personal ir con mentores, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ayuda. O sea, el ver cómo las personas viven una determinada fe ayuda a verlo. Y luego que la última cosa es también como el ver qué es lo que de verdad cree cada religión, ¿no? Yo, o sea, por mi trabajo y así, pues el grueso de mi tiempo lo convivo con gente que no comulga a lo mejor con la fe católica o tal. Y cuando platicamos de fe, porque tiendo mucho a hablar de fe, siempre me dicen, es que la iglesia dice esto, ¿no? Digo, la iglesia no dice eso. O la iglesia piensa esto así. No. El padre que te tocó en esa parroquia piensa eso. Eso no es la gente. Y entonces, el enterarte de cuáles son los principios reales de esa fe ayuda mucho. Y a mí, eso sí creo que es un buen ejercicio. El estudiar o leer religiones comparadas te ayuda a ver, porque ahorita decías, hay ciertos principios que son muy parecidos. Sí, pero las diferencias también son gigantes. O sea, las diferencias de lo que creen, sí, pues, o sea, como decía el padre, tendrías que hacerte muchas heridas mentales para poder pensar que mentir es algo positivo en lo ordinario. Pero también hay muchas cosas que, o sea, la forma en la que se ve a Dios, en la que se ve la espiritualidad y el cómo reacciona a esa espiritualidad, difiere mucho entre las religiones. Y eso es importante recalcarlo, porque si no, como que pareciese que todo es igual. Y no, de hecho, por eso los pueblos se han desarrollado de manera diferente, porque cada uno ha tenido su religión. Y eso sería quitarle mucho peso al papel que ha tenido la religión en cada una de las culturas. Okay. Pues yo creo que, a ver, a tu pregunta, ¿cómo encuentras el tuyo? Pues yo creo que hay un tema. Si estamos hablando que la espiritualidad es una necesidad y la religión puede ser un privilegio que te dice por dónde, ¿cómo encuentras tu deporte? Primero, yo creo que te llame, que te inspire, que te haga bien. Y creo que eso ya está puesto. Porque no creo que nadie que haga ejercicio adecuado
se sienta mal. Nunca he conocido, o sea, entiendo que les da flojera, nunca he visto que haga el adecuado. Estoy hablando, fíjate, el adecuado, porque si ahorita me pongo a correr un maratón, no voy a acabar feliz, voy a acabar sangrando, enojada, regañando a la que me invitó en un hospital. No, o sea, no es el hecho. Entonces, primero, creo que te tiene que llamar. 2, voy a decir una cosa fuerte, pero es que yo creo que ahí es donde hay muchos quiebres, que no te lastime. Y muchas veces, bajando lo universal a lo personal, la frase de un padre, un mensaje malentendido, un mal testimonio, una transmisión de la fe como Dios más que como mentor, como verdugo, cuando Dios y la religión es el pozo de todo lo que te lastima y la culpa y te machaco y no eres nada y no vales y te vas a ir al infierno. Cualquier gente inteligente a la que eso lo está lastimando, si está inteligente mentalmente, se tiene que ir. Claro, y si no lo hace, se está saboteando. Entonces, primero, creo que tiene que haber algo que quieres. O sea, quiero sentirme bien, eso es un principio. Y solo no lo siente el que trae ya alguna patología del alma adormecida, dañada, rota. 2, que no te lastime. Y tercero, que te ayude, sí, pero que disfrutes. Es que, a ver, si el ser humano necesita relaciones para ser feliz, tienes que disfrutar la relación de quien vive adentro de ti, contigo en todo tiempo, que es Dios. Entonces yo siento que también vuelvo a lo mismo y ahorita es el momento ideal, yo lo pienso de verdad, para que el hombre pueda volver a diseñar la religión para los tiempos de hoy. Porque ya no cabe el así es y la maldad, porque ya hay libertad en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios, para irse por otro lado. Sí. Entonces te tiene que disfrutar, o sea, si yo lo veo como una posibilidad de disfrute en el buen sentido, me hace feliz, me entiende, me da sentido, me sostiene. Para mí, pues, van a decir que es una locura. Me encanta sentir que alguien vibra como yo vibro y como soy muy intensa, casi nadie. Pero también me encanta irme a arrodillar y berrear como loca. Y digo, hay alguien a la que no le tengo que dar explicación. Entonces, eso para mí es la ventaja de no tener una espiritualidad un poco etérea, porque con quién me emociono y a quién le lloro, ¿no? Es como yo más o menos lo vería. Gracias, Tere. A ver, ahora voy a poner en la mesa varios temas que ya podemos discutir y quitarnos la palabra si quieren un poco, pero tú hablas de una guía, de que es una guía, que la religión es una guía, y hablan también de una relación con alguien, con un Jesús, con alguien personal. Y a mí luego yo veo la religión más como una, no imposición, pero es como lo tienes que hacer así, ir a misa el domingo y te tienes que confesar y si no puedes comulgar. Tienen muchas reglas que cumplir. Y entonces, y por otro lado, la relación con esa persona, yo sí creo que es un don, que es un regalo, que no cualquiera lo puede tener, o sea, porque no es normal, o sea, porque sí es de otro mundo, o sea, sí es de otro mundo ver en un pedazo de pan a un Dios, o sea, eso es un don. Entonces, como en esa guía o imposición, relación con Dios, con un ser humano, pero al mismo tiempo es un don, no cualquiera lo tiene, creo que al menos a mí, y tú hablas también de que tenemos que volver a una religión nueva, de decir, pueden comulgar si te divorcias, puedo poner muchos temas, te divorcias, te vuelves a casar por temas, ya no puedes comulgar porque estás en pecado, porque te divorciaste. ¿Cómo? O sea, la iglesia tiene que hacer algo para cambiar eso, yo creo, como dices tú. ¿Puedo interrumpir? Sí, interrumpe. Yo lo único que te digo, yo lo que creo es que yo ahí no me metería porque no es mi campo ni me toca decir si la iglesia católica, judía tiene que cambiar. No, yo lo que siento que es el momento que hay la libertad para que quien no está pudiendo encontrar a Dios no se pierda de Dios. O sea, que tenga esta apertura. El que cambiar o no cambiar, creo que la verdad, no creo que para que a mí se me acomode, nadie tiene que cambiar las reglas. Ahí ¿cómo le haces para no ser el Dios a tu medida? Que era lo último con lo que quería cerrar. Sí, hoy en día creo que muchos jóvenes y amigas mías que son católicas dicen, ay no, yo no voy a misa el domingo, pero comulgo.
porque porque yo me confieso con Dios y es catoliquísima y ella se confiesa con Dios porque no le gusta la confesión y no dice entonces ya te vas pues cada quien hace el Dios a su medida. Entonces, ¿hasta dónde haces un Dios personal? Que el padre te pero sigues la religión. Luego narro y yo te voy a dar una opinión al final de esto. Pues narro si quieres contestar. Te vi muy puesto para la respuesta. Es que yo, o sea, como que... o sea, abordaste un montón de temas perdón. Te gusta, por ahí se va. en poco tiempo. Pero a ver, como que yo creo, y te voy a decir una cosa así que a mí me cambió como la vida, ¿no? Hace mucho tiempo vivía en Chile, trabajaba en un colegio y estaba en la capilla rezando y bajó un grupo de niñas. Me acuerdo mucho porque bajaron a la capilla con su miss. Y es un salón de una niña que está en silla de ruedas, entonces me acuerdo de ver cómo las amigas la venían empujando y por eso puse atención. Y la miss les dice, bueno, así saquen sus cuadernos y platiquen con Dios. Yo así, nunca, o sea, yo fui a un colegio católico toda mi vida, fui a una universidad católica toda mi vida y nunca en ninguna clase nadie me llevó a la capilla y me dijo, sí, saca tu cuaderno y habla con Dios. O sea, como que siempre, pero eso sí, los 10 mandamientos de memoria y el credo de memoria. Pero eso es pero es muy normal. O sea, eso pasa en las sociedades. O sea, es común que cuando se nos olvida cuál es el fondo, la forma fácil de transmitir las cosas es como lo dices tú, con reglas, como que así se hace porque, ¿qué es lo que prevalece? El método. O sea, como que si yo ya encontré una manera de hacerlo y a lo mejor si tú y yo nos sentamos, vamos a rezar, te lo explico a ti, tú lo entiendes bien, pero luego cuando se lo queremos transmitir a 40, pues tenemos que simplificar la transmisión y entonces se abstrae. Y cuando se abstrae, la primera generación entiende el sentido porque sigue estando con las personas que diseñaron el método. Pero las siguientes generaciones lo van perdiendo. Y eso pasa, o sea... En todo. Sí, en todos los ámbitos. Entonces, de hecho, o sea, Elon Musk dice mucho que hay que volver a los first principles, ¿no? Porque es como el volver a pensar todo para que lo entiendas. Entonces, digo, es más aristotélico, pero... O sea, el punto es que... Él lo dice mucho, ¿no? Sí. Y entonces... Cuando es esta pregunta, como que para mí es que, o sea, lo que dices es verdad, lo más importante es la relación con Dios. Porque aparte, lo dice, o sea, yo o sea, todo esto, Dios lo pone a disposición del hombre para el hombre. Y eso es algo como que yo siempre o sea, no es como que tú vas a rezar a la capilla y así Dios se vuelve más poderoso. No. Le vale. O sea, no le hace... Dios escoge interesarse por ti porque, o al menos en la fe católica, creemos que Dios nos ama incondicionalmente. Y ese es el pensamiento base de toda la fe. De hecho, si abres el catecismo, el primer mensaje que viene ahí es, no estudies el catecismo para saberte las reglas. Estudia el catecismo para tener una relación con Dios. Y lo dice en la introducción. Entonces, ¿pero cuál es el tema? Que sí, durante muchos años se volvió al método. Entonces, lo que yo creo que es tú que está renaciendo, no es que se esté reformulando la fe, es que estamos volviendo a la fe, o sea, estamos volviendo a lo que sí importa. Pero no es que la iglesia lo tenía perdido, o sea, en el caso de la iglesia católica, y estoy seguro que debe pasar con varias religiones, pero no es que lo tuviera perdido. El catecismo se escribió hace, no sé, padre, estoy como 45 años. En el 92 salió el nuevo catecismo, pero tenemos catecismos desde desde la Didach, desde Didach. Pero el catecismo de la Iglesia Católica es del 92, me parece. Entonces tenemos 33 años con un catecismo, pero yo no, lo que nunca he escuchado es que alguien me diga, es que no estoy de acuerdo con la iglesia que dice al principio del catecismo que lo importante es tener una relación con Dios. ¿Eso de qué habla? Que no estamos a veces transmitiendo lo que sí importa. Nos estamos quedando en la... Y yo creo también, Ceci, que en el dinamismo de cómo estamos en relación, los seres humanos, como estamos hechos, hay un camino. Pasas del conocimiento al amor, a la opción. En una relación de pareja, pues tú un día conociste a un señor de Querétaro y pues te llamó la atención y tú le llamaste la atención a él, se fueron conociendo, despertó algo y luego un día dijeron, pues yo contigo hasta el fin del mundo. Aunque de pronto tengas mal genio, aunque de pronto no sé qué, aunque de pronto no quiero aquí balconear a nadie, ¿no? Pero aunque tengas tus límites, ¿sí? Entonces, de la misma manera, en el proceso de la relación con Dios, hace falta conocer para luego poder enamorarte y después poder hacer una opción. A veces tomamos opciones porque lo vimos en un programa, en un TikTok,
o lo vimos en Netflix. Hollywood no es un buen lugar para aprender de religión. O porque Google o el ChatGPT, con quien yo tengo una gran relación, me puse y me dijo y demás. Sí, pero eso no es del todo real. Entonces, si seguimos el funcionamiento normal del ser humano, cualquiera, es del conocimiento se pasa al amor y del amor se pasa a la opción libre. Sí. O sea, en la libertad y en el amor. De cumplir todo lo que te están diciendo. De cumplir una serie de cosas, como Pedro, tu esposo, se ha tenido que ajustar a ciertas cosas que tú le pides. Ciertos límites que le pones. Ciertos límites que tú le pones. O sea, y hay cosas donde también se puedes negociar, donde él también ha tenido que adaptarse y tú te has tenido que adaptar a él. Entonces, si yo me voy, de nuevo, si reduzco la fe y la religión a moral, a reglas, es que estoy haciendo una caricatura de lo que es la religión. Y del matrimonio, de cualquiera. Y del matrimonio y todo. Pues, ¿para qué te metes ahí? O sea, las reglas existen para proteger algo sagrado. Por ejemplo, el fútbol. Entonces, en el fútbol hay un montón de reglas y tenemos una serie de reglas para que si alguien se la brinca, el árbitro invoca la regla y dice, hey, eso no es fútbol. Entonces, sigue un tiro. Entonces, es para proteger un valor. Cuando el partido fluye, no nos importan las reglas. Es para cuando hay algún conflicto, alguna controversia, es donde recurrimos a las reglas, a los abogados, para que nos ayuden a resolver la controversia. Pero no podemos vivir y reducir todo a reglas. O sea, qué horror un partido de fútbol donde estoy pensando todo el tiempo en las reglas. O todo el tiempo el árbitro está Así es, y no deja fluir el juego. Sí, dices, ay, ley de la ventaja. Dice, déjalo correr, ley de la ventaja, ¿no? Déjanos disfrutar, es mi palabra. Déjanos ver fútbol, entonces, o sea, párale. Yo creería que una de las preocupaciones y dificultades más grandes que tienen muchas personas es que su idea de la religión son reglas. Y eso es una parte muy lateral que es consecuencia de un conocimiento, una relación de amor. Y yo estoy de acuerdo que puede haber gente que dice, oye, a mí la fe católica o la religión musulmana o la que sea, no me gusta. Y yo digo, increíble, ¿la conoces? ¿La has leído algo? La conoces, porque si no la conoces y estás rechazándola porque alguien te dijo, me parece que podría ser poco coherente o poco adulto el yo tomarme la responsabilidad de yo conocer y yo decir, no me convence, pero yo decidí. Así como, fulanita de tal, yo no voy a salir con fulanita de tal, o yo no voy a trabajar en tal empresa. ¿Por qué? Porque me dicen que el ambiente es horrible. Pues ve, observa, y si sí es horrible, decides no entrarle. Y a lo mejor vas, conoces y te das cuenta que no es tan feo como te habían contado y te sientes en casa. Entonces, creo que sí partimos de oídas y no de un conocimiento de persona culta, adulta, no manipulable, que de primera mano va a conocer. Es que un día un padre me dijo, esa es la opinión de él, vete a las fuentes. Y entonces, o un día un rabino me dijo que no sé qué, ve y ve a las fuentes para que de ahí puedas conocer, amar y decidir libremente si te late o no te late. Amar y decidir. Usted puso, o sea, la palabra del medio, es que si no hay amor, es que no hay manera. No, yo creo que ya sé que has hablado ahorita, que nace una cosa, porque es que si no vas a brincar de temas así y no vamos a hablar de esto. Y es importante, o sea, ahorita Tere, tú decías como que es que a lo mejor la religión tiene que evolucionar. Y a mí, pues voy a decir, a veces pasan cosas raras, pero como que yo a veces me canso de siempre rezar de la misma manera, entonces de vez en cuando le alterno con las formas. Y hace tiempo estuve rezando una cosa que dice la liturgia de las horas, y me tocó una lectura muy interesante de un santo que decía como que es importante entender que las religiones sí van creciendo y sí van madurando, pero van creciendo y van madurando como un niño crece. O sea, dice, van creciendo y en ese sentido van madurando. Pero no esperes que le salga un tercer brazo al niño. Sí, o sea, no lo... O sea, como que entonces, o sea, el crecimiento de la iglesia va a ser natural sobre los cimientos que se han venido construyendo. Va a ser muy raro que la iglesia... O sea, y es muy importante saber eso. O sea, como que en ese sentido la evolución se va a dar
pero tiene que partir de las bases que existen. O sea, hay cosas ahí que son verdades. No es que la iglesia dijo, bueno, ahora sí vamos a poner regla que todos sufran. No, vamos a poner esta regla porque hace sentido. Entonces, en ese sentido, la fe, la espiritualidad, las religiones tienen que ir creciendo y sí tienen que ir evolucionando, pero saber que están creciendo como que se desarrolla un organismo natural, no como a lo mejor y que no sea un tumor, ¿no? Claro, de pronto hay claro. desarrollos que son tumores. Y Sabemos. hay que atenderlos y hay que quitarlos, ¿sí? Y creo que en ese sentido es muy importante, es Cesario de Arles el que dice eso, sobre el desarrollo de la doctrina y es muy interesante ver la armonía que se da. Luego la gente puede fallar en el cumplimiento de la misma, pero lo importante es que tienes eso para cambiar. Y a veces hay ciertas cosas, ciertas exigencias del amor que pueden ser muy incómodas, como levantarte en la noche para darle de comer a un bebé. Pero lo haces pues, no por gusto, lo haces porque amas a la persona. Por eso, conocer, amar, decidir a comprometerte es parte de cualquier proceso de un buscador que cuando encuentra algo, y para encontrarlo necesita conocer, cuando encuentra algo y dice, opto por, libremente. Y además, eso que vas optando tampoco es como que, o sea, ya voy a ser católico, te aprendes toda la doctrina y ahora sí, no es así. O sea, yo ayer justo estaba con mis cuates y les platicaba eso, les decía, hay cosas que la iglesia dice que a mí me cuestan. O sea, que yo digo como que el argumento no me encanta, pero me ha pasado que digo, el argumento no me encanta y dejo que pasen un par de años y veo las consecuencias de algo en lo que no coincidía y digo, o sea, es que nada más faltaba el tiempo para darme cuenta de que había un error ahí, ¿no? Y creo que esas cosas son sanas, pero hay que también vivirlas. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo, o sea, también formo a jóvenes. Ya no tan jóvenes, ya están más señores que jóvenes. Pero en la formación, cuando hablo con ellos y demás, sí les digo, no puedes construir de la fe una jaula y llevarla para todos lados. O sea, como que yo ahí sí ves que veo que la fe, así como que la gente se hace una jaula de ideas y así la agarra y la carga y empieza a caminar por la calle. Es una forma muy fea y poco, aparte es un mal testimonio para los demás porque la fe no y muy injusta porque no va por ahí. Yo lo que quería aquí, comentar es que creo que la palabra clave está en el amor, porque una relación sin amor no es la relación que hay en el espíritu. Hay relaciones de trabajo, de obligación, de respeto, pero estamos hablando que es un anhelo para encontrar esa compañía en tu corazón, en las buenas, en las malas, en las noches más negras. Creo que si no hay amor, pues estamos poniendo el pie chueco, ¿no? Claro. Y luego, dos cosas yo diría. A mí me toca, por mi trabajo, platicar con muchas gentes que vienen con heridas emocionales bien válidas, bien profundas, que son tremendamente valientes de abrir una puerta con una persona que ni conocen y llegar a desnudar el alma, el corazón, las culpas. Cuando yo estoy en ese lugar, pues yo estoy como, digamos, como enfermera, porque no soy médico, o como, digamos, ¿cómo se llaman los de las ambulancias? Ya saben. Paramédico. Paramédico de un corazón lastimado. Claro. ¿Ok? Y curiosamente, pues va caminando, y yo no hablo de Dios porque no fueron a buscar a un sacerdote, o sea, pero curiosamente al final, cuando empiezan a sanar las partes de arriba y las partes de arriba, y ya puedes mover, van llegando a un dolor, no siempre, pero muchas veces a esta parte espiritual. Y creo que aquí es lo que es bien importante. No se trata de cuestionar si la regla es buena o mala. Se trata de decir, tú te está doliendo la falta de relación con ese ser superior. Y así lo voy a poner, por los que nos estén escuchando, que no, muchos, por ejemplo, logran salir de sus adicciones, a través de un ser superior, como sea que entonces yo también he tenido que aprender a escuchar esta parte de diversidad y decir, lo que te está doliendo no es si esta iglesia, si este grupo, si esta secta, eso no es lo que te está doliendo la falta de ese apapáchame y yo te apapacho, platícame, yo te platico, pregúntame, yo te pregunto. Y creo que donde tiene que haber la libertad y es donde culturalmente
pues no se daba el espacio sin juzgar nada, es que era, si no cumples la regla no puedes entrar a la dinámica. A la cancha. Sí, sí. Y entonces, yo como les digo, lo importante es que tú te encuentres con Dios. Claro. Si logras tener vuelvo a lo mismo, el privilegio de encontrar letreritos, lecturas, una Biblia, un Corán, hombre, eres privilegiado, porque eres privilegiado, ¿no? Sí. Pero por otro lado, es que lo importante es que tú no te alejes de Dios. Háblale que te hable. Es que... Y para mí esa parte, Ceci, nada más ¿cómo? Y de veras, conozco gente que ha encontrado a Dios llorando de rodillas abajo de un árbol. Sí. Y no lo va a poder encontrar en una capilla. No importa. Si Dios te ve, Dios, como sea que lo concibas, te ve tratando de buscarlo como es superior a ti, ahí se te va a hacer presente. Es que ahí les va, yo ahí es donde discrepo mucho y creo que también es importante ponerlo en la mesa. Ustedes hablan de una relación con Dios o con lo que sea, relación. Piensen lo que están diciendo. O sea, es una relación con Dios. O sea, es Dios el que hizo todo. Yo tengo esa visión de que Dios es el sol. Siempre lo he dicho. Es el sol, es calor, es amor. Dios es amor. Yo sé que Dios es amor, es verdad, es todo lo que quieran. Pero el sol sale y se mete, el sol sale y está ahí es. Le vale madre si tú te sales a solearte o no. O sea, él no va a ir a tu cuarto a meterse a darte calor porque le vales mal. O sea, yo no creo eso. O sea, yo pero no ahí te va de regreso. Con el sol, o sea, porque yo veo gente que se sana a través del sol. De verdad, lo digo y lo celebro con el alma. Pero tienes que cuidar tu relación con el sol. Porque si tú crees en el sol y tú te tiras 24 horas con el sol cuando salió, te vas a chicharrar. Si tú ignoras al sol, te vas a morir de frío, te va a bajar la vitamina B, te va a bajar, entonces yo no soy médico, pero te va a bajar todo eso. Entonces la relación, y entiendo tu parte y es súper válida, hay gente que le escandaliza pensar en un Dios hombre que habla, llora, no. Que le importas. Vamos a poner que no le importas, que te salvas creyendo en el árbol que tengo aquí afuera. Cuida tu relación, porque si la descuido, se va a secar. Y entonces no me va a dar felicidad ver ese árbol. Si lo pateo, lo voy a lastimar y le voy a tirar todas esas naranjas que me dan de comer. Entonces la relación, y entiendo, Ceci, qué bueno que lo pusiste, porque hay gente, y aquí sí te lo voy a decir, es imposible creer en un padre bueno, Dios, si tu papá te agarró a palos de niño. Entonces, ¿qué? Porque te pasó eso, entonces tú estás condenado a no tener una relación con Dios. No. Y si lo encontraste en la paloma, tranquila, cuida, apapacha, celebra ver volar esa paloma, porque Dios sabe que solo ahí puede estar, como quiera que lo conciba. Entonces, yo creo que no estamos aquí, si te estoy entendiendo, solo hablando de espiritualidad y de religión, sino como me lo enseñaron, llámale que soy judío, que soy de la naturaleza, que soy ahorita me dice, para mí mi Dios son los 4 elementos, perfecto. Lo que hay que ver es cómo me relaciono para que tú, lo que sea que creas, dé sentido a mi vida. Es como yo lo siento. Yo solo quiero decirte algo así porque creo que comparto contigo y nada más quiero que, a lo mejor es importante decirlo. O sea, yo cuando hay un libro que se llama Introducción al Cristianismo de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que su introducción se hace espectacular. Porque él dice ahí que la mayor tentación de un católico es pensar que Dios no existe. O sea, eso nos pasa. Yo cuando veía, no sé si esto luego me acribillen, pero yo cuando veía la película de Conclave, que me pareció muy buena, sí, a mí lo que me encanta es que están diciendo como que están ahí todos los cardenales platicando de sus dudas de fe. O sea, yo creo que el Papa en la noche va a dormir y se pregunta si Dios existe y si no está conduciendo a un montonal de personas a algo que no existe, ¿no? O sea, de tarugos como que no se sabe si, porque no lo dijo él, lo dijo el Papa, 2 papas antes, el Papa dijo, yo tengo dudas de fe, ¿no? O sea, es normal. Dice, también la tentación del ateo, la tentación más grande del ateo es pensar que Dios sí existe, ¿no? O sea, dice ellos, o sea, como que al final de cuentas, todos, él dice, estamos con un naufragio, tirados en el mar. Dice, la diferencia es que, pues, los cristianos ven un madero en forma de cruz y se agarran de eso en la mitad de la tormenta. No hay nadie aquí que te pueda decir que Dios existe. Ese es el leap of faith. Yo que me ha pasado que estoy hincado en la capilla viendo la Eucaristía y digo, estoy loco. Pero esa experiencia es de las experiencias más humanas y más bonitas.
Y creo que quien te diga que no tiene dudas de fe, Ay, Pero a ver, si mentiroso. tú estás hincado y dices, estoy loco, ¿qué te hace estar hincado otra vez al día siguiente? O sea, ¿por qué sigues yendo? porque el punto, y esta es una gran pregunta, o sea, yo cuando, esta fue una pregunta que o sea, no creo que lleguemos aquí, pero pero yo... No yo- leas mis notas. Yo siempre he vivido la fe en comunidad. Pero alguna vez teníamos una discusión con uno de mis amigos que se llama Estefano. Y me acuerdo que se puso como abogado del diablo ahí en la conversación. Y Estefano nos decía como que esto, o sea, como que a lo mejor estamos locos, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía, es que a mí me pasa, y así ha sido mi vida, que yo veo los puntos hacia atrás. Me cuesta mucho trabajo verlo hacia adelante. Si me dices, oye, ¿qué va a pasar mañana? No sé. Pero si yo veo hacia atrás, a mí me pasa. Yo he visto la mano de Dios. Y yo, la verdad, he tenido momentos de encuentros profundos con Dios en donde he dicho, sí existes. O sea, no puede ser, sí existes. Y no ha sido pruebas. Hay gente que ha visto milagros y demás. Estás hablando con uno de los más escépticos. Pero en el fondo, yo sigo la mano de Dios en mi vida. Y entonces, cuando vuelvo a esto, sí vuelvo y digo como que yo sí me siento amado. Y sí me percibo amado por Dios. Y si me preguntas, cuando pienso eso, ¿por qué voy a regresar al día siguiente? Porque después de los pensamientos, normalmente me acuerdo de las otras cosas y digo, Hay algo más. hay algo más. Yo creo que no está sola. Aristóteles, que era muy listo, Sí, Una lástima no. que no está vivo. tenía una idea muy parecida a la tuya de un Dios que está ahí, que todo lo creo, pero que realmente no se interactúa. interesa contigo. De hecho, él dice en uno de sus libros muy famosos, que es La Ética de Nicómaco, dice que no puede haber amistad entre personas de diferente nivel. Precisamente por eso luego entra en la reflexión cristiana, que Dios se rebaja al nivel para poder entablar esa relación de amistad. Pero creo que también hay otra cosa, y si vamos a la historia de los que han hecho fuertes experiencias de Dios, ¿sí? Por ejemplo, si te vas a las historias del antiguo Israel, hay una escena donde Moisés dice, Señor, yo quiero ver tu rostro. Y dice, no puedes ver mi rostro porque ves mi rostro y te vas a morir. Pero métete en la cueva y yo voy a pasar. Y a lo mejor chance y me ves la espalda. Y entonces, pues se mete en la cueva, hay viento y terremotos y cosas, y pasa y se asoma rápido Moisés y ve la espalda de Dios. ¿Ok? A Dios a veces en la vida así no lo ves de frente, lo ves cuando ya pasó, lo ves por los frutos, lo ves cuando hay una desproporción. ¿Cómo es posible que yo haya dicho esto y haya tenido tal efecto? No nos resulta, no se da. Entonces puedo entender que Dios está actuando porque es desproporcionado la causa, que soy yo, pobrecito, con el efecto, o que tal situación con el efecto. Tú ves, a mí un gran catequista era y gran pensador, muy valiente, era el Papa Benedicto XVI. Y en una ocasión le decía a un niño, le pregunta en la plaza de San Pedro, le dice, Santo Padre, mi catequista dice que Jesús está en la Eucaristía, pero yo no lo veo. Y entonces dice, el Papa se ríe y dice, mira, hay muchas cosas que no vemos, pero las podemos conocer por sus efectos. Por ejemplo, ¿tú ves la electricidad? No, yo tampoco, pero funciona el micrófono y por el efecto de que nos estamos escuchando, podemos descubrir que aquí hay electricidad. Cuando tú le picas al switch y se prende la luz, dices, hay electricidad. Y si no, dices, se fue la luz y andas marcándole a la CFE para que venga a arreglártela rápido, a veces diciendo que hay una emergencia de salud o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, por los efectos No sabía de puedes esa llegar a técnica, descubrir. padre. ¿Perdón? No sabía de esa técnica. Sí, bueno, es que te falta vida. Sí. Estás muy joven todavía. Sí. Ahorita que decía por los efectos, ayer tuvimos una entrevista fuertísima, preciosa, fuertísima, y de repente se volteó Ceci, y creo que esto que dijo usted, ayer se lo respondió una persona, ¿no? Vino aquí una monjita, que conozco mucho de un orfanatorio, ¿verdad? Y cuando empezó a contar su historia con la alegría,
Y de repente, ¿cómo le dijiste? O sea, y te contestó, pues es que ve, yo sí creo en Dios porque no entiendo por qué vivo tan feliz, por qué soy tan agradecida. Pues no entiendo. O sea, lo que dice usted es totalmente desproporcional. Entonces dice, pues quiero suponer que es Dios. O sea... Sí, tú una vez, Tere, me dijiste que me encantó, que es te pones pupilentes. O sea, porque la realidad puede ser una y tus ojos traes pupilentes. Y a mí hasta me da decir que los ojos de la fe, porque lo he escuchado 1000 veces, los ojos de la fe, y me da así, pero ahorita que lo pienso y que tú dices, es que yo veo la mano de Dios, y dices, es que yo veo, pero esos, perdón, son pupilentes que no todos los traemos, o sea, porque yo puedo ver lo que tú viste y decir, es una gran coincidencia, o te lo mandó la vida, o fue porque el otro no se le ocurrió y así pasó, y tú dices, fue la mano de Dios, y yo te digo, claro que no, o sea, pasó porque A, B y C. Pero eso es la misma realidad. Pasó lo mismo. Tú lo viste de una forma, yo de otra, porque traigo otros pupilentes, a lo que voy y vuelvo a lo mismo. Esos pupilentes, ¿quién te los pone? ¿Dónde los consigues? ¿Dónde los compras? ¿Cómo le haces? Es que yo creo que... A ver, yo creo aquí que los pupilentes, muchos los puedes ir a elegir, y eres una suertuda cuando los puedes elegir, y muchos te los pone la vida desde que amaneces. O sea, hay situaciones. Pero lo que sí creo que para mí es muy importante es decir, vámonos al deporte. Tú estás buscando algo que te haga sentir bien o mejor, o sanar, o lo que sea. Cada quien busca el deporte unos por pasión, porque a lo mejor, tú has visto, hay niños que les apasiona el deporte y el esfuerzo, y hay otros que pues es por salud, porque si no te vas a sacar sin caminar, y otro porque si no, no te va a entrar el vestido. O sea, al final cada quien podemos tener. Pero creo que cuando lo encuentras como algo bueno para mí, por distintas razones, unos porque vibran por nacimiento, otros pero al final cuando tú puedes ver que si tú trabajas tu relación con el Dios como tú lo concibes, tu vida pierde soledad, que es la miseria más grande del ser humano, es sentirse solo, porque al final nace solo, sufre solo, llora solo, sana solo, o sea, los demás ahí nada más están de paleros, pero no, esto es, creo que entonces puedes encontrar cómo, y a mí me ha tocado, siendo, pues porque quien me vea y me conozca sabe, católica, apostólica, romana, mocha del Mochi Club, lo que tú quieras, todo esto, pero me ha tocado acompañar a mucha gente a encontrar a Dios de una manera diferente, y lo que celebras es, lo encontraste, te sientes querido, con el viento, te sientes escuchado, te sientes valioso, te sientes digno. Yo como les digo a mis hijos cuando hacen todas las preguntas, les digo, miren, ¿saben por qué no me preocupo nada? Porque Dios es Dios, llámale universo, fuerza, poder, quita al Dios cristiano, hacia la gente le hace ruido. Dios es tanto más grande de nosotros que tiene todo para usar la manera que sea mejor para que tú lo encuentres, tu bienestar, tu soledad. Y lo demás sale sobrando, ¿no? Y un padre aquí sentado en la mesita que luego está acá, que era un gran místico, el padre Escalada, era místico, era profundo, y era mi gran amigo, me dio la primera comunión y era un viejito a todo dar. Y además, pues venía de Japón, tenía otras maneras de orar, escandalizaba a todo el mundo, pero era Y un día aquí sentado ya venía muy grande y venía ya en pantuflas a cenar a las 5. Y mis hijos lo amaban porque era un viejito que llegaba en pantuflas. Y acabamos de comer y volvíamos a poner el plato y el pot. Y un día lo vi grande y le dije, padre, deme un consejo porque a mí me gustaría que mis hijos, pues, tuvieran a Dios presente en su vida. O sea, lo tienen en su casa, pero eso no quiere decir que lo tengan en su vida. Es la verdad. Se volteó y me dijo, te digo una cosa, Tere, no te preocupes mucho en enseñarles a hablar con Dios, enséñalos a estar con Dios. Y hablar es la regla, la Biblia, la de esta, que hay gente que no puede hablar porque no entiende, o por lo menos, y para mí me encanta poner esto, por lo menos en este momento, porque no se acaba el ticket hasta que te mueres, ¿no? Entonces, si no puedes hablar y no le entiendes, nada más estate con él. Y si lo sientes en el abrazo de tu papá, estate con él. Y si lo sientes, y empieza por ahí, porque siento que también en el testimonio, qué mal hacemos los que lo tenemos, lo conocemos, porque entonces hacemos sentir a los demás que no son del club. Sí, así es. Hay que ser muy abiertos
para respetar, como Dios respeta, la dignidad de cada persona. A mí me encanta, me gusta mucho leer autobiografías o memorias o historias de personas. Y, por ejemplo, la primera autobiografía conocida de la historia son las Confesiones de San Agustín. Y pues San Agustín se tardó bastante tiempo y narra su proceso donde pues le convencía, pero las reglas no le parecían tan adecuadas. Y poco a poco, hasta que un día, sin que él lo estuviera esperando, escuchó una voz que le decía, toma y lee, y agarra un libro que tenía ahí, que era la Carta a los Romanos, y de pronto ve, la noche ha terminado, empieza el día, y de ahí empezó él, se puso los pupilentes. ¿Cómo? Es un don, la fe es un don, pero si tú buscas a Dios, lo decía el mismo San Agustín, reflexionando sobre su experiencia. O sea, si tú buscas a Dios, es porque Dios te está buscando primero. O sea, Dios se interesa. Dios no es el niño que dejó los juguetes en el jardín y se fue luego a su casa porque su mamá le llamó a cenar. Ese es el Dios de los deístas, de los filósofos de la Ilustración. Dios es el relojero que puso todo a funcionar y ya no se interesa de nosotros. Sin embargo, esa idea que surge con mucha fuerza en el siglo XVIII, la desmienten muchas personas que, como esa religiosa de la que nos hablaban ayer, que tienen una experiencia que es innegable, de que es real. La que la hace regresar a reencarse. Sí, pero es innegable que esa experiencia es real. Yo puedo no entenderla, pero esa persona tiene la experiencia. O no vivirla, pero ella lo está Yo puedo sintiendo. no vivirla, pero ella lo está viviendo. Y tengo que respetarla tanto como ella respeta mis dudas. O sea, a ver, yo creo que la fe es un don, pero, y voy a intentar ser breve, pero creo que hay una anécdota de mi vida que creo que a lo mejor puede dar un poco de luz de cómo lo viví, cómo lo vivo. Yo cuando era más chico, mi mejor amigo se volvió ateo. Y o sea, fue como un momento padre porque yo me gusta mucho leer. Es más, como que conecto los puntos y veo que eso después me llevó a ser abogado y demás. Pero como que me tuve que educar por primera vez en mi fe para poder discutir con alguien que ya se había educado en el ateísmo, ¿no? Y me acuerdo perfecto que mi papá siempre fue muy cercano, me invitaba todos los viernes a comer. Fui a comer con él y dije, papá, estoy pensando en volverme ateo. Y mi papá me dijo, está bien, investiga. Ok. Entonces ya pues me puse a leer, le pedí libros a mi cuate, estuve leyendo, leí libros que también le pedí a mi responsable de equipo. O sea, como que sí, hubo muchas cosas que estuve leyendo. Y como a los 2-3 meses mi papá me volvió a buscar, o sea, más bien comiendo, porque comíamos todos los viernes, me dijo, oye, oye, ¿qué decidiste, no? Y como que no había tomado una decisión hasta ese momento, pero en ese momento le dije, yo sí quiero creer en Dios. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque soy mucho más feliz creyendo en Dios. O sea, así ese es como el fondo. Ya sé. Y te puedo decir que como que yo creo que hay una parte, que hay una decisión, hay un dejarse como que, o sea, que de querer estar, no querer creer. Y entonces en el momento que dije, yo creo que esto, o sea, yo veo a la gente feliz, yo estoy feliz cuando creo, yo quiero creer. Y en ese momento como que a mí se me abrieron las puertas. Y yo, lo que sí me gusta es como que lo he visto muchas veces. Muchas personas que me dicen, es que no creo nada, no me hace nada de sentido. Yo estoy igual que tú, pero pues me metí y me intenté. Y todos me han dicho como que eventualmente Dios te encuentra. O sea, eventualmente Dios, o sea, si quieres creer, eventualmente Pero Dios te encuentra. dijiste la palabra clave, quiero creer. Quiero creer. Porque es como en el matrimonio. Puedo querer, pero tengo que quererte. Porque si no quiero quererte, voy a encontrar todas las otras. Y si te fijas, seguiste el camino del que hemos estado hablando. Conoce. Estudia, conoce, para que algo se despierte y luego la decisión de decir, yo apuesto mis canicas a esto como un camino para satisfacer mi deseo de propósito. O sea, cuando yo estaba en prepa, me leí un libro, yo también era medio nerd, me leí un libro que se llamaba Una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Bastante bueno. Sí, y la verdad llegó un momento donde dije, pues Dios no existe. Sí, si es verdad todo esto que dice este señor, entonces Dios no existe o no es omnipotente, porque tendría una serie de limitaciones por el universo que él creó. Y entonces estuve dándole vueltas. ¿Y qué hice? Pues darle vueltas a las cosas, no quedarme en mi duda.
y también de pronto no estar como novia que no sabe si decirle que sí o que no al novio y está deshojando margaritas toda la vida. Llega un momento donde tienes que tomar una decisión. O sea, porque si no, pues te quedas a vestir santos. O sea, hay momentos en la vida donde tienes que optar, decir, a ver, me resulta, pedí consejo a gente, o sea, científicos, a gente que sí tenía fe, y pues fueron muy respetuosos de mi búsqueda, y me fueron dando pistas y luces y señales, y pues de pronto dije, pues es que, claro, después cuando estaba estudiando filosofía, me di cuenta que unas citas que ponía de Juan Pablo II no estaban exactamente bien traducidas, y había sido parte de mi confusión, porque después lo volví a leer estudiando ya filosofía, y ahí ya no me causó problemas, sino que, oye, qué bonito esfuerzo de este señor de entender el mundo a través de la razón, pero se quedó un poco corto por ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, es parte de la búsqueda, pero creo que también debemos que quien está buscando una espiritualidad, es importante que no esté poniendo objeciones toda la vida, porque tienes que empezar a amar la incertidumbre de ser líquido, de que me quiero adaptar a todo, pero no me quiero comprometer con nada, y quiero de disfrutar el proceso de la angustia, de no encontrar o que nada me es suficiente. Puede ser muy dañino, incluso psicológicamente. O sea, no se puede estar deshojando margaritas toda la vida. Tiene que haber un momento donde tengo que dar el salto. Porque igual que en una relación de pareja, y decides, oye, quiero compartir mi vida contigo, y quiero formar una familia contigo. Pues, a mí mi papá me enseñó de niño a nunca firmar cheques en blanco, y casarte es un cheque en blanco. Sí, sí. Y ser sacerdote también. Y aquí yo quería poner dos cosas, padre, que a mí me han servido, porque pues te cuestiona la gente, ¿no? Y a veces la gente que más quieres y que tú quisieras, como cuando te gusta el pastel, que le gustara, ¿no? Y claro. vas aprendiendo, no todo lo que me gusta a mí te gusta a ti, y está bien. Pero cuando de repente me dicen, oye, ¿y si no existe? ¿Y si de verdad te han lavado la cabeza y eres... o sea, yo más que decir, no, porque es que no traes mis lentes y no te voy a pedir que veas azul si tú no... Claro. Lo único que yo les contesto, y aquí entro pues hasta en mis hijos... Pues mira, vamos a poner que no existe. No pasa nada, eso me voy a enterar cuando me muera. Pero si en el ínter, yo creer, yo ir, yo platicarle, me hace pasarla más fácil y mejor, pues me la juego. Y si dijiste que no, y si existe, te metiste en problemas. Pero además, y la porque segunda... no por el castigo, sino porque te perdiste de algo. Y la segunda, que me encanta, la verdad, es cuando ya decides, bueno, sí quiero, no entiendo, no siento, no sé, pero sí quiero las dobles Fs que siempre digo, Sofi. Es así, fake it until you feel it. Y eso en psicología lleva mucho trabajo, o sea, te va poniendo lentes. Entonces, no estoy contenta de ir hoy a esta cosa de mi marido, no estoy contenta con esto, pero quisiera estar contenta, pero no estoy. Fake it until you feel it. Y yo llego y sonrío y agradezco y digo, qué rico. Es rarísimo que al final no llegues. O sea, el ser humano con sus pensamientos tiene una posibilidad de ponerse en apertura. Y esta parte de fake it, no tengo paz todavía, no logro controlar la ansiedad. Fake it until you feel it. Tú llegas y es como si ya la controlaste. Esa me la voy a tatuar, Tere. Sí, a mí esa es muy sencilla, sí. Pero creo que en el caso físico, emocional y espiritual, el fake it until you feel it es una herramienta muy sencilla, pero hay que querer. Ya sé que ya te ya vamos a cerrar. Pero nada más deja de decir una cosa, porque si no vamos a hablar de un tema que es súper importante. Vivir la fe es más fácil en comunidad. Eso sí es súper importante. O sea, como que yo creo que no, o sea, y es que, o sea, como que por lo menos es lo que, así lo vimos los cristianos, y eso es lo que nos dicen todo el tiempo, es como que los primeros cristianos eran comunidades muy chiquitas. Y lo que era atractivo de ellos era la comunidad. Porque o sea, es cuando el experimento de creer se lleva a la realidad. Porque estás en una comunidad donde todos están intentando vivir de cara a Dios, vivir el amor, ayudarse, quedarse tal. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices,
y un poquito lo que sea, te dices, bueno, pues si no importa, si no existe, no importa. Nos va mejor porque lo por que eso. estoy viviendo es la vida perfecta, es una vida alegre, es una vida llena de amor. Sí, con miles de complicaciones, con miles de dificultades, pero viste de otra perspectiva. Y creo que, porque si no, no lo íbamos a decir, la comunidad No, es un me tema encantó. para mí Y esencial. dijiste una cosa ahorita, es una vida, no sé si perfecta, pero es una vida que tiene, o sea, cuando tienes una comunidad que cree en el deporte, en la salud médica y mucho más profundamente, si es religiosa, tiene un regalito, tiene un dulce envuelto al final, que es esperanza. Sí. Y también Y yo es creo que hay contagiosa. una cosa muy, muy interesante. Tú preguntabas hace rato sobre cómo le hago para saber cuál es el deporte. Pues hay que ver los diferentes deportes, hay que ir a jugarlos, si tú quieres, conocerlos para poder tomar decisiones sobre ellos. Pero un factor bien interesante es ver qué es lo que produce este deporte. El fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué tipo de sociedad produce esta? ¿Cómo ve a la mujer, a la familia, al medio ambiente, la organización política? El tema de los derechos humanos? Esta religión, ¿qué aporta? ¿Qué produce? Y entonces tú puedes intuir que si está produciendo, y no reducirnos a los errores de las personas individuales, sino el big picture. Oye, a ver, no sé, por ejemplo, hablando del cristianismo, pues las universidades, los primeros hospitales, cuando nadie quería atender a los enfermos de SIDA en los 80s, pues ahí estaban monjitas voluntarias, voluntarios, las monjas de la Madre Teresa en primera línea. Dices, El arte. oye, el arte, esconder a los judíos cuando eran perseguidos, en fin, todas esas cosas. Dices, a ver, ¿qué es lo que está produciendo? Y eso te puede dar un poco la calidad de una cultura o de un modo de ser, de un modo de vivir, de un camino para dar respuesta a este anhelo de eternidad que tiene el ser humano, que es lo que hace que nos convirtamos todos en buscadores. Pues sí me gustaría seguir, la verdad, porque tengo otras como, miren, muchas páginas más, pero van a tener que regresar y hay que cerrar, ya se va el padre. Yo quisiera cerrar lo que dice en comunidad, y aquí tenía una que dice Dios en los demás, y el servicio de los demás, y la comunidad, y ver a Dios en el otro. Y yo ahí sí que creo, como Dios es amor, yo sí creo que dentro de mí, aunque a lo mejor no tenga ahorita a Dios, tengo amor para dar. Y sí puedo dar una palabra de aliento, sí puedo ponerle una cobija a alguien que lo necesite, sí puedo llevarle comida a alguien, sí puedo hablarle a una amiga que esté estresada. O sea, eso creo que está en todos. Y pues al final, háganle como le quieran hacer, y les deseo suerte a todos en que encuentren un camino que les dé paz. Ojalá esto les haya ayudado, pero sí creo que eso, independientemente de todo, ese pedacito de Dios, que es el querer hacer un bien a alguien más, que al final es un pedacito de Dios, de eso eterno, de ese trascendente que tenemos adentro, lo podemos hacer. Lo tengas o no, o sea, eso sí lo tenemos. Quedamos ya, cerraste ya ni... Sí. Y yo quiero hacer nomás para despedir, ya no para cerrar. Ceci, yo te quiero decir aquí de manera personal que te agradezco mucho estas preguntas y la valentía de hablar en primera persona. Porque el problema, yo creo que a veces no hay respuestas porque no hay las preguntas adecuadas, o las ponemos en filosofía, o las ponemos en el tío del tío de mi tío que aquel tío. Y creo que cuando alguien abre una vulnerabilidad, porque está como muy bien visto ser espiritual y creer en Dios, y que tú digas, oye, bueno, ¿y qué pasa si no? Yo te agradezco, porque en este momento yo creo que con esa apertura, sinceridad, vulnerabilidad y honestidad, porque estás haciendo preguntas no para debatir, sino para encontrar, le acabas de abrir un camino, o sea, acabas de hacer un bien que ni siquiera te imaginas. A tu alma, a mí, yo supongo que a ellos también, Claro, pero sobre claro. todo a muchas gentes. De esos ya estamos hablando de millones que ponen este podcast, que van a tocar y a lo mejor se sienten como tú y no tienen a dónde ir a preguntar. Y Es que yo te quiero dar las Si me gracias. permites, Gracias, Ceci, gracias. San Agustín, ese gran buscador que batallaba tanto con la regla, él decía, Dios está en lo más íntimo de mí mismo. Y lo decía incluso que ahí estaba antes, decía, tú estabas dentro y yo te estaba buscando fuera. Entonces tú ahorita decías, no sé, yo tengo amor, pero sí tengo a Dios. No, es que, claro, por los efectos de tu generosidad, tu capacidad de invitarnos para dialogar de estas cosas, es que Dios ahí está.
Pues sí, gracias. ¿Quieres cerrar con algo? Ya, nos No, despedimos. yo al revés. Muchas gracias. Pues gracias. Estuvo increíble. Gracias, padre, por su tiempo. Gracias, Narro. Gracias, Ceci. Y a todo el equipo. Gracias.